Todo pasa por la radio. A continuación, educación. Por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Bueno, tendríamos a lo mejor que modificar el spot, ¿no? Porque a lo mejor el spot tendría que decir educación o falta de Elia. Pero bueno, así son las cosas. Nuestro entrevistado de hoy es Gonzalo Santos. Es una persona joven, muy dedicada a la educación, desde el punto de vista de la docencia, también como escritor, y muy preocupado, como siempre, sobre el tema. Con él, y ya le tiro los 3 temas a abordar, son temas muy recientes. Uno de ellos está ligado con los famosos bochazos de la Facultad de Medicina de la Ciudad de La Plata. El otro con esta noticia que hemos recibido hace un par de días acerca de esta performance mala de nuestras universidades en Latinoamérica, ya que no figura ninguna argentina entre las primeras 50. Y la tercera, bueno, esta tiene un poco de viso de mejor noticia, naturalmente, que es una ley que impulsan desde la Gobernación, los legisladores del oficialismo bonaerense, de Cambiemos, impulsando una ley para meter preso a los padres o familiares o allegados que golpeen a los docentes. Así que un menú de 3 temas. Lo saludamos a Gonzalo y le dejamos que él aborde el que quiera. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien acá? Bueno. Bueno, los bochazos dijiste... Bueno, no, elegimos el que quiera. Si querés empezar por ese, empezamos. No, sí, mira, me parece un tema menor dentro de las cuestiones que están pasando hoy en educación, el tema del bochazo, del aplazo. Yo en su momento me opuse, ¿no?, a que no se pudiera aplazar al alumno, y me parece que uno como docente tiene que tener esa herramienta para implementarla en ciertos casos, ¿no? Y creo que en los últimos años se le fueron quitando herramientas de todo tipo, no solo esta, y fuimos quedando cada vez más solos, más desamparados. Entonces, parece bien que se vuelva a esa posibilidad de poder aplazar a un alumno. Yo creo que no soluciona el problema, ¿no? No creo que el problema que tenemos, el más grande, que es que los chicos no están aprendiendo, eso no se soluciona con esto. Hay que, creo que repensar todo el sistema. Yo veo que el gobierno ahora está haciendo alguna que otra cosa. Ahora plantearon, no sé si escucharon ustedes, el compromiso por la educación con las provincias. Alguna que otra cosa está haciendo. Lo que no veo es, por ejemplo, con este tema del compromiso por la educación. Estaba buscando ayer, hoy, hace un rato, en qué consistía ese compromiso por la educación, y la verdad que no encontré demasiado. O sea, fui a la página del gobierno, a la página... informan a través de eslóganes, de lugares comunes, y creo que subestiman un poco al lector avesado en ese sentido. Yo estaba esperando que algún desarrollo, que me digan concretamente qué es lo que van a hacer, en qué consiste realmente ese compromiso. Yo encontré algunas frases sueltas, declaración de intenciones. Entonces me parece bien, ¿no?, que se empiece a repensar la educación en su conjunto, que se incluya a la sociedad, porque sin el apoyo de la sociedad me parece que esto no cambia con medidas del gobierno. Este es un problema social y cultural también. Entonces, pero bueno, que desarrollen más, que para eso les pagamos, ¿no?, para que desarrollen, para que fundamenten las propuestas. Yo no encontré nada. Creo que tenía que ponerse a trabajar un poco más en ese sentido el gobierno. Te interrumpo Sí. Un chiquitín. Yo lo escuché ayer en una nota al ministro Bullrich, Sí. y hacía, o sea, sin que pasaran denunciados, ¿no?, pero ponía mucho hincapié en algunos acuerdos que habían logrado con los docentes a efectos de introducir un tema que ha sido muy polémico siempre, que es la evaluación de la tarea del docente, que ellos la consideraban como una piedra angular y como una base de lanzamiento de reformas más profundas, ¿no? Sí, no, me parece muy bien la evaluación. El tema es que no pueden evaluar a quienes no han estado formando bien en los últimos años.
O sea, yo creo que antes de pensar en una evaluación, habría que pensar en cómo mejoramos la formación de los docentes, que hoy en día es muy mala. Hoy en día en los profesorados o en los institutos de formación docente, tanto privados como públicos, se está formando muy mal, se ha deteriorado mucho la calidad y se han secundarizado de alguna manera. Entonces, no se les está enseñando bien a los docentes. Entonces, ¿qué pretenden evaluar? Pregunto yo. Me parece que antes de la evaluación hay que trabajar mucho en la formación. Evaluar, pero no hay que hacer eso. Gonzalo, vos precisamente le aclaramos a la gente que estás justamente en eso, ¿no? Es decir, en este momento sos docente de docentes. Claro, claro. Está muy... En profesorados Exacto. y lo veo hace años. Este tema lo he experimentado y sí, me han llegado a pedir que trabaje en ortografía, que trabaje, no sé, clase de palabras, cosas que deberían haber aprendido en la primaria. Entonces uno tiene que pararse frente a los futuros docentes a enunciar las reglas de ortografía, porque si no aparecen los problemas, ¿no? El centro de estudiantes, directivos, etcétera. Entonces te obligan a descender tanto el nivel que, bueno, resulta que después los docentes van pasando de años, llegan a las competencias suficientes para estar adentro del aula. Gonzalo, yo creí que los tres temas que te planteaba tenían una absoluta interrelación, ¿no? Porque sí. Vos también has sido docente en el conurbano bonaerense y sabés muy bien de la violencia que se ejerce sobre los docentes, ¿no? Sí, claro, yo la he padecido. Sí, la última es una buena noticia, me parece, ¿no? Sí, correcto, una ley. Correcto. Hay que apoyarlo, que se hacen bien, así que me parece muy bien. Yo lo que más... no de los padres, yo no tenía particular problemas con los padres, o el problema que tenía con los padres era que no venían. Uno lo citaba y no aparecían nunca, pero lo que yo padecí es la violencia con el alumno y ese tipo de violencia todavía no veo que se haya intentado solucionar. Todavía supongo que deben estar pensando, pero bueno, la ley es un paso, ¿no? Es un paso adelante, me parece que está muy bien. Sí, yo creo que tendrían que ligar absolutamente la violencia que puede ejercer un padre o familiar y la violencia propia que emana del alumno, ¿no? Bueno, claro. En algún momento creo que se pensó que si el alumno agrede tanto físicamente como verbalmente al docente, tenga alguna multa también los padres. No recuerdo en qué quedó ese tema. No sé, hay que pensar a algún tipo de sanción para el alumno que sea no expulsiva como era antes, pero sí significativo, o sea, que tenga algún impacto en el alumno, porque hoy al alumno necesita un acta, llamo a los padres, todas las herramientas que tenemos podrían catalogar como sanción, no sirven hoy, no tienen ningún impacto, no les importan a ese tipo de sanciones al alumno. Entonces hay que buscar la manera, me parece. Que no es fácil, no es fácil buscar una manera no expulsiva de sancionar, pero hay que encontrarla porque eso impide a veces que la clase se desarrolle normalmente y que los chicos en definitiva aprendan. Entonces hay que trabajar en eso. Vos notás, por ejemplo, te digo, en tu tarea específica en este momento como profesor, como formador de docentes, ¿han cambiado algunas currículas? ¿Hay mayores niveles de exigencia? ¿Vos notás que en ese aspecto haya algún cambio? ¿En la secundaria o en los profesorados? No, en los profesorados. No, en los profesorados sí, el mismo programa, la misma línea ideológica, no ha cambiado demasiado, no han cambiado nada, creo, las cosas. Así que lo que pasa es que es un tema, ¿no? Es un tema complejo porque nosotros acá en Argentina tenemos más de 1.300 profesorados y no es fácil articular y coordinar y trabajar con esa cantidad de gente. Habría que ver si también tenemos el recurso humano idóneo para abastecer tanta cantidad de profesorado. Yo la verdad no lo sé y no quisiera estar en los pies de burro porque es un tema muy complejo. En otros países no hay esta cantidad de profesorados, hay muchísimo menos.
en algunos 30, en otros 50, 100, 200, pero 1.300, 1.400, yo por lo menos no conozco ningún país que tenga esto. Así que es complejo el tema, no es fácil. Cuando te referías, Gonzalo, a la línea ideológica, puntualmente, ¿a qué? Y el tema del facilismo, de las presiones, de que el alumno tiene que aprobar, se piensa al profesorado como una fuente laboral, entonces todas las digamos todos los lineamientos van en ese sentido. Se piensa al alumno como alguien que tiene que progresar a como dé lugar. Entonces es muy difícil trabajar con esos preceptos. Yo creo que no puede recibirse cualquier persona de docente. Jerarquizar la función docente es fundamental en este contexto, y si nosotros seguimos permitiendo que cualquiera con un poco de paciencia, sin estudiar prácticamente, se reciba de docente, por más que tomemos todas estas medidas, la cosa no va a mejorar demasiado. Escuchándote, Gonzalo, y creo que sos un muy buen referente en esa materia, encuentro como bastante lógica la tercera cuestión que me llamaba o que me inducía a llamarte, que es esta performance tan floja de las universidades argentinas en el ámbito de Latinoamérica, donde ninguna figura entre las 50 mejores, ¿no? Creo que lo que vos expresaste da como resultado eso, no hay mucho más para analizar, ¿no? No, claro, evidentemente salen mal de la secundaria, y los profesores también tenemos que hacernos cargo de que durante la secundaria certificamos que tienen saberes que no tienen, entonces van pasando de año, todo es una gran puesta en escena, en definitiva, una especie de simulacro. Uno certifica que el alumno sabe cosas que no sabe, pasa al otro. Yo llegué a tener en primer año chicos que no sabían leer, deletrear en primer año de secundaria. O sea, pasan la primaria, pasan la secundaria, y bueno, claro, después cuando llegan a los profesorados se dan cuenta que no tienen los saberes necesarios para comprender ciertos textos, para avanzar, digamos. Y en los profesorados, bueno, al recibir ese material humano, lo que se está haciendo es bajando el nivel. Y yo creo que hay que igualar, pero hay que igualar antes, ¿no? Cuando se llega a los profesorados, porque si no se entra en un círculo del que va a costar demasiado salir. Hay que igualar en la primaria, en educación inicial, ahí hay que intentar igualar. Después ya, lamentablemente, es tarde. Sí, realmente es así, y me duele que me lo confirme, porque uno realmente, esto es un secreto a voces, ¿no? Basta conversar con los docentes de Pringles para compatibilizar lo que vos estás diciendo con lo que dicen ellos. Cuanto más se sube tal vez en la educación, por lo menos en la segunda enseñanza, se expresan estas cuestiones. Y después el salto que se da cuando en la universidad, por ejemplo, yo no creo en la perversión de los profesores de la Facultad de Medicina de La Plata, no creo que sean seres perversos que castiguen a los chicos por deporte. Me parece que no, lo que pasa es que hay que mantener un nivel van a ser médicos, ¿no? O van a ser docentes, entonces hay que tener cuidado con eso, me parece. No cualquiera tendría que recibirse de médico o de docente, lamentablemente. Tienen que tener ciertos saberes, porque es peligroso, si no, tanto un médico como un docente que no tienen los saberes necesarios, es peligroso para la sociedad. Entonces, no es gente mala, no es gente perversa que de pronto quiere perjudicar a los alumnos. Están tratando de mantener cierto nivel indispensable para acceder a la carrera. Eso me parece que está bien. Como te dije, hay que igualar antes el gobierno tiene que preocuparse por generar los instrumentos y darnos a los docentes las herramientas para poder lograr un mejor aprendizaje para todos, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. ¿Has podido plantear estas cuestiones en niveles de mayores responsabilidades o es bastante inaccesible el tema?
Mira, yo colaboro con Perfil y hace 6 meses que estoy tratando de hablar con Bullrich para hacerle una entrevista para el diario. Y no quiere hablar conmigo. Yo sé que Bullrich leyó mi libro, una vez lo vi el año pasado, pero no quiere hablar, no quiere tener ningún contacto conmigo. Después se lo ven intratable, se lo ve en un medio, se lo ve en otro. Ahora conmigo no quiere hablar, la verdad que no sé por qué. Creo que me parece que están haciendo lo que tanto criticaron del gobierno anterior, porque las veces que hablé con la gente de prensa, del ministerio, lo que dicen es, bueno, nosotros estuvimos leyendo muy atentamente la nota que vos le hiciste a Belluto, el ministro de Cultura. Yo no lo hice una entrevista friendly, ¿no? Amistosa. Entonces, como no le hice una entrevista amistosa a otro ministro, Bullrich no me quiere dar la entrevista a mí. ¿Me entendés? O sea, están haciendo en definitiva lo mismo que tanto le criticaron al otro gobierno, que es hablar con ciertos medios o con ciertos periodistas y con otros no. Entonces no pude tener acceso a él. Sí hablé con algunos secretarios del gobierno del Gran Buenos Aires, ¿no? De Buenos Aires. Y nada, bueno, hablé hace varios meses, todavía no tenía muy en claro qué es lo que iban a hacer. Me habían comentado un proyecto que al final no mandaron, que para mí era fundamental, que es para trabajar el tema de los profesores taxis, ¿no? Que allá no sé si pasa tanto, pero acá estamos yendo de un lado al otro y eso dificulta mucho las cosas. Bueno, iban a mandar un proyecto que era muy bueno, que me contaron y al final no lo mandaron. Pero bueno, así son las cosas. Acá pasa algo más o menos algo parecido con los profesores taxis, solo que las distancias son más pequeñas, entonces por ahí eso lo toman casi como una cuestión de divertimento, claro. ¿no? Yo te iba a citar justamente esa nota que le hiciste a Belluto, y claro, es bastante normal, ¿no? Porque por ahí entre ellos hablan y dicen, che, este pibe es bastante áspero, ¿no? La prensa de Bullrich, claro, le dijo eso al editor de Perfil de Cultura. Nosotros leímos muy atentamente la entrevista que le hizo a Belluto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Dijeron que iban a cambiar eso, ¿no? Además yo no tengo ninguna mala intención, yo simplemente quiero preguntarle algunas cosas que me preocupan y que creo que preocupan a muchos en relación a la educación. Eso es pobreza intelectual, mi estimado Gonzalo, porque uno aprende, siempre aprende. Cuando uno como entrevistador le toca a una persona difícil, uno está aprendiendo a entrevistar. Y claro, el entrevistado tiene que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Sacar en todo caso conclusiones y aportes de una entrevista que a lo mejor no fue complaciente, que no tiene por qué serlo, para nada. O sea, cuando uno entrevista... No, uno tiene que preguntar sin ser complaciente, claro. Por supuesto. Yo digo siempre, con los debidos respetos, pero hay que preguntar. Claro, eso para mí también es fundamental, siempre sí. Con respeto, pero preguntar aquello que incluso puede incomodar al otro, que le pueda molestar, pero bueno, es la tarea, ¿no? Lo que se debe hacer. El periodismo. Esperemos que mejoren, ¿no? A mí me sorprendés un poco con Bullrich, porque sinceramente lo consideraba un tipo abierto, pero bueno. A mí me cae bien Bullrich, ¿no? Que me cae mal, es un tipo que se ve que es un buen tipo, pero bueno, viste, hace estas cosas que yo la verdad no las entiendo. Vos sabés que yo tenía como un apotegma siempre eso de la figura de las estatuas se agigantan a medida que uno se acerca a ellas, y la de los hombres disminuye. Claro, sí, así es. No sé si es gráfico, pero sirve. Sí, para terminar, Gonzalo, ¿estás tratando nuevamente, me imagino que estarás haciendo algo de todos estos temas, condensarlos en un nuevo libro? No, por ahora no. Ahora va a salir otro libro que es una novela, en realidad de ficción, es una novela policial, en un par de meses, pero... de educación tengo algo en la cabeza, un género diferente al que vine haciendo, pero todavía nada concreto. Después con el tiempo veré a ver si hago algo o no. Todavía no tengo nada demasiado firme. Gonzalo, te agradezco estos minutos, esta forma de prestarse siempre tan gentilmente cuando te llamamos no, por favor. Y esta forma de enriquecer también nuestro programa, porque estamos siempre abocados a los temas de educación y que aparezca una voz fresca como la tuya es muy interesante. Así que yo te agradezco mucho este contacto. No, gracias a ustedes.
Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.